Entre Sesiones, un podcast de Lorena Vasco y Sebastián Rivera. Buenos días a todos y a todos. Nuevo episodio de Entre Sesiones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lorena? Muy bien, con muchas ganas de continuar estos episodios que hemos hecho del mes de marzo, ¿no? Con una temática especial. Exacto. Y además hoy nos toca nuestra sección favorita. Nos toca ansiedad o... ¿Y de qué hablamos hoy, Lorena? Hoy es ansiedad o conciliación familiar. Un tema que da mucho que hablar de cabeza. Porque aquí es la de siempre, ¿no? ¿Tengo ansiedad o es que hay otra cosa que no me permite poder sentirme de otra forma, ¿no? Que todo lo etiquetamos en ansiedad, como si fuera algo nuestro propio. Y como ya si habéis escuchado nuestros episodios, sabréis que el contexto nos influye mucho en cómo nos sentimos. Efectivamente, y que a veces habrá cosas que tengamos nosotros responsabilidad de qué es lo que nos está pasando, que quizás hay más un tema de gestión emocional y otras cosas que es una respuesta natural a ciertas circunstancias que es imposible que nos generen ansiedad. Y hablando de ansiedad, una de las cosas que creo que a nuestra audiencia le da ansiedad y de hecho se generan unos bulos por ahí que yo estaba escuchando, la gente dice que planificamos nuestros outfits para que vayan a juego. Queremos desmentir. Eso no sucede. No sucede, lo que pasa es que pensamos igual, ¿no? Exacto. Para San Valentín, por separado pensamos, va a ser San Valentín tal, fue rosa. Bueno, el de Navidad sí que lo pensamos. Sí. Yo no, tampoco fue, yo de rojo, y tú, pues yo de verde de Navidad, claro, es que tampoco lo pensamos. No, y hoy pues hemos venido a grabar y de repente de amarillo. Sí. Ya está, pues color corporativo y para que veáis cómo funciona nuestra mente. Es que por eso tenemos un poco juntos. Hacemos buen equipo. Exacto. Y ¿quiénes no hacen buen equipo a veces? El trabajo y el resto de responsabilidades. Como hilas. Aquí no se te apunta sin hilo. Entonces, ¿por qué queríamos hablar de esto? Porque al final hay muchas situaciones en que vemos en consulta de gente como muy desbordada con todo esto, ¿no? Y que vienen un poco con la demanda de, que yo creo que necesito algo para la ansiedad. Que bueno, que si ya viene a nosotros ni tan mal, pero hay mucha gente que acude a mi cabecera por un día cepa, porque siento que, me agobia un poquito el trabajar 8 horas en jornada partida y luego tener mis hobbies, atender mi relación, atender mis amistades y la crianza de mis hijos. Como que voy un poquito agobiada con esto y no sé por qué. Creo que me faltan herramientas. Bueno, es que has hecho hobbies como si hubiera espacio para los hobbies también, ¿ves? Pero claro, la pregunta también es, ¿cómo no nos vamos a sentir así? Es que es algo. O sea, no veo viable sentirse de otra forma. O sea, a mí no me parece como coherente para nuestro sistema nervioso ir tranquilos por la vida cuando las sensaciones de voy con la lengua fuera y no llego a todo lo que tengo que hacer para satisfacer las expectativas de todo el mundo como buena madre, buen padre o buena persona, ¿no? Y productiva. Efectivamente. Y a veces entra a redes sociales y todo son exigencias nuevas. Que si tienes que leer, porque leer antes de dormir te ayuda a no sé cuánto. Tienes que dar 8.000 pasos al día. Meditar. Y hacer meditar, claro. Y bueno, y ahora, más ansiedad, ahora no sé si os salen estos vídeos en los reels y demás, hechos con IA, de el ajo diciéndote, no me metas en la nevera porque me pudro. Tienes que usarme, no sé, eso cuánto. Claro, es que si tuviéramos que hacer todo lo que dicen que es sano, ¿no? O sea, es como, haz ejercicio todos los días, medita, lee para prevenir esto, pero está en contacto con tus seres queridos porque es muy importante para tu salud. Trabaja, promociona, estudia, sé buen padre, sé buena madre. No da las horas, no da la suma, no se puede. Bueno, para la mayor parte de la gente, no. Si eres una persona muy privilegiada, con muchísimo dinero, que te puedes levantar, te hacen la comida y... Claro, es que vivir bien es un privilegio de clase. Sí, ya sabéis que el contexto influye. Exacto. Entonces, esto es algo que nos encontramos mucho y que queríamos como reivindicar un poco el desculpabilizarnos y ver que hay mucha parte del entorno que nos genera esto. Pero Lorena, ¿tú crees que esto afecta igual a hombres y mujeres? Yo creo que no, pero porque creo que de las mujeres se exige mucho en muchas áreas. ¿Sabes? Como que para ser una buena mujer, una buena madre, hay muchas cosas. Tienes que ser buena en el trabajo, pero muy buena madre, pero para también ser buena madre tienes que o sea, se le exige mucho más que a un hombre. Pero además, estate perfecta, estate guapa, estate joven, no tengas arrugas, el pelo perfecto, que no se te vean las canas. Entonces creo que hay
creo que la mujer tiene como menos tiempo. O sea, es la conclusión a la que llego, tiene menos tiempo. Sí, exacto. Es que como toda esa presión es como hay que, eh, digamos, como hacer cosas para no decepcionar y para cumplir expectativas en tantos ámbitos, que claro, es asfixiante, es un poco agotador. Entonces, claro, que dice el tema. Ya hablamos un poquito en el episodio pasado, echarle un vistazo si no lo habéis visto, sobre la salud mental en mujeres, pero creo que es inevitable cuando hablamos de conciliación familiar, hablar también de este sesgo de género, porque creo que es que en todos los ámbitos de tu vida, como tú decías, ¿no? Afecta un poco ese patriarcado, pero es que siento que además en el ámbito de la crianza, en todo lo que tiene que ver con familia, más aún, me da como más sesgo. Al final todo el peso de cuidadora, o sea, a nivel cultural, que recae mucho más en la madre y entonces creo que van más ahogadas. O sea, lo comentamos en el episodio anterior también, ¿no? Que suelen ser las mamás las que les llevan al psicólogo, las que van a Rampa, las que les llevan a los coles. Entonces, estar presente es difícil. Claro. Claro que ahí, incluso a la hora de teorizar en psicología, cuando se habla de apego, que es algo bueno, muy básico, ¿no? En la formación de identidad y de los seres humanos, siempre tenemos como el sesgo de hablar de, claro, porque un niño cuando ve a su madre, tal, cuando ve a su madre, y muchas veces hacemos como el esfuerzo de corregirnos y decir, bueno, a ver, madre o figura de apego, que no en todos los casos es la madre. Y a veces el padre, ¿no? A veces son abuelos o son tíos, o una persona. Exacto, pero cuando hablamos de nivel numérico, es que por el sesgo cultural, la mayoría de veces es la madre la que se sigue encargando de la crianza. Que eso parece que son cosas como más obsoletas, de decir, no, pero eso era antes, cuando la mujer no podía trabajar. Pero es que ahora se da como lo contrario, que la mujer trabaja, pero sigue manteniéndose el rol de crianza. Entonces no es que eso haya dejado de ser, sino que ahora sigue estando y además es más difícil para la mujer. Sí, y que incluso también si quieres dedicarte bien a la crianza como madre, parece que tienes que prescindir de tus roles de mujer, de trabajadora, ¿no? Es como que es mucho más difícil compatibilizarlo todo, mientras que creo que los hombres no se lo plantean tanto. O sea, creo que a la hora de tener un hijo dicen, no, mi vida va a seguir igual solo con un hijo. Claro. Y nosotras creo que tenemos la sensación de, bueno, esto puede dar un giro muy grande, ¿no? En nuestra vida. Sí, yo incluso, un poco la sensación que me da es que en mujeres se convierte algo mucho más identitario, ¿no? Como yo soy mamá a partir de ahora y cambia mucho incluso tu rol en las interacciones sociales, ¿no? Como que todo el mundo te pregunta sobre eso, se espera más que hables de De esto del eso. tiempo y siento que en hombres no pasa tanto. Y si tienes otras áreas de interés, parece que no te estás preocupando lo suficiente por tu hijo, ¿no? Claro. Creo que aquí hay como una vara de medir muy diferente, ¿no? Ahí recuerdo que Mario Marzo también en su podcast hablaba de un poco de esto, dice, si queréis, si sois hombre y queréis recibir elogios fácil, ser padre. Y porque ser padre es muy fácil. Dices que yo voy por el parque un momentito con el carro, él tiene, no sé si gemelos o Sí. mellizos, dice, y todo el mundo se me acerca, qué buen padre eres, qué padrazo, ojalá mi pareja algún día sea como tú, o qué suerte tienen tus hijos de tener un padre como tú. Y es como, estoy haciendo como el mínimo que es sacar un momentito a mis hijos solo. O subo una story, están hablando mientras le estoy dando el biberón a los niños qué bueno eres, qué buen padre, tal. Como, y eso lo sube mi mujer y todo el mundo lo considera como lo normal, lo esperable, en plan, ah, claro, pues una madre dándole un biberón a su hijo. Y es como, siento que es muy fácil ser buen padre y muy fácil ser mala madre. Claro, es como que la vara de medir es muy distinta. O sea, es como conseguir ser buen padre es súper fácil y buena madre no. Es como si te evaluasen profes distintos, ¿sabes? O Sí, con un examen distintos. exacto. Es como si a un chico le dijera, no, pues tú contestas tus preguntas bien y ya te pongo un 10. Y tú tienes que tener las 10 bien, ¿vale? Exacto, como que parece que nunca es suficiente, ¿no? Este rol de mala madre, Sí. ¿no? Como, no sé, pues si nos quedamos solos con papá y papá encarga pizza, ¡buah! ¡Qué padre más guay! Nos quedamos solos con mamá y mamá pide pizza y la gente es como, ¡hala, qué baja! Pero ¿por qué no le ha dado una comida más nutritiva? Qué Pues perezosa, qué poco atenta. claro. Y esto, yo me lo encuentro mucho en terapia, como que a veces también.
pregunto un poco por eso, porque cuando hablamos de cómo ha ido su infancia y de qué necesidades ese que no han sido cubiertas y demás, muchos acaban acudiendo a, no, porque es que mi madre era con la que más me regañaba para los deberes, con quien más conflictos tenía, que más me exigía, tal. Y a veces te lo preguntas, pero ¿y tu padre? No, Es que los padres a veces salen poco en la historia familiar. O sea, cuando hacemos la historia familiar es como porque mi madre esto, mi madre lo otro, mi madre. ¿Y tu padre? No, bueno, bien. sí, A veces es que lo pintan como una presencia que hay en la casa y ya. literal, como un mueble más. Sí. Tenemos sofá, el poto y mi padre, que estaba Sí. allí, parte de la decoración. Porque además casi nunca dice, no, porque le conté a mi padre mis cosas, no, porque cuando mi padre supo que no es como mi padre, pues bien, pues me apoya a su forma, tal. Claro. Entonces, creo que eso afecta, ¿no? Y que también hay que colocar un poco en el modelo de la crianza. Que como siempre hablamos, están generalizando, o sea, que luego cada historia es independiente y que habrá, ¿no? Que habrá por ahí quien nos escriba De mi padre no es un voto. claro, efectivamente, José Carlos te dice, a mí que me crió era mi padre, quien está ausente es mi madre. Bueno, José Carlos, puede ser que sea tu caso, los vemos también en consulta y eso existe y no queremos menospreciarlo, pero cuando hablamos así, estudiando así más a nivel más de lo sociológico, esto sigue siendo una realidad. Entonces, es importante y creo que también que le podamos prestar atención porque ese es un signo que marca mucho. Al final, la conclusión a la que yo llego es que que siendo mujer, para llegar a la excelencia o ser buena, tienes que esforzar el triple. Es como tener que correr más kilómetros en una carrera, ¿sabes? Para acabarla. Entonces, Sí. es agotador. ¿Cómo no vas a tener ansiedad? Claro, y bueno, y hablamos de la crianza, pero es que también puede ser incluso el mundo, por ejemplo, de los artistas, ¿no? Ves a un cantante masculino y lo ves que se esfuerza cero en su moda, que va allí, canta, se quita la camiseta, canta cuatro canciones en el micrófono y ya está. Que ¡Qué lleva un genial! chándal y cero camisetas E- e- y va bien, ¿sabes? exacto, exacto. Y una mujer tiene que el baile, la voz, que llevar un look, el maquillaje impecable, como todo, hacer 7 piruetas ahí en el escenario para poder sobresalir un poco dentro del mundo del espectáculo. Entonces, claro, es que esas barras de medir son tan diferentes que como no va a ser agotador, cómo no vas a tener ansiedad, tienes que lidiar con todo eso. Ujú. Esto luego también me conecta con otra cosa que no sé si a ti te pasa en algún terapeuta, pero cuando hacemos la historia familiar o cuando son adolescentes o niños, ¿no? ¿y cuánto estabas con tus padres? Y cómo era el ambiente en casa, no, mis padres no estaban, ¿no? Mis padres siempre estaban fuera, mis padres tal. Y de verdad creo que a mí primero me sale, que a lo mejor está mal, ¿no? Pero me sale decir, joder, es que no le prestaban atención a los niños, cómo no van a tener carencias luego, cómo no van a tener problemas. Y luego, claro, la pregunta es, ¿podían hacerlo distinto los padres? O sea, ahí también viene esa parte de ansiedad y conciliación, ¿no? Claro, exacto. Y también creo que mucho de esto viene de lo que hablábamos cuando analizamos el patriarcado y el capitalismo, un poco Mm, también, ¿no? De que al final un modelo económico en el que tienes que estar trabajando 12 horas para poder salir adelante, va a suponer inevitablemente que no tengas tiempo para la crianza. mm. Aunque quieras mucho a tus hijos, aunque no haya maltrato por acciones malas, a veces es simplemente como que estás generando sin querer traumas por ausencia, porque no Sí, puedo estar por ahí. ausencia, porque cuando llegas a casa estás súper cansado o cansada, no tienes tiempo para jugar con tus hijos, entonces los hijos no tienen recuerdo de compartir nada contigo, te notan cansado también, entonces no te quieren añadir más problemas. Entonces al final la conexión es muy difícil y si no te sientes conectado, pues bueno, pues al final pueden pasar cosas, pero muchas veces no se puede hacer distinto. O sea, la vida también me da esa sensación de que nos va como atropellando, ¿no? Y claro, es muy fácil decir, pues cámbiate de trabajo, pues estudia, pues no sé, y es como, ya, ¿y cuándo me cambio de trabajo? ¿Cuándo estudio para promocionar? ¿Y cuándo tal? Si tengo que llegar a casa y organizar la comida, la merienda, las duchas, tal, entonces a veces la vida va tan atropellada que te ves un poco en ese bucle. Sí, efectivamente. Entonces creo que es importante que, o sea, que reconozcamos que quizás nuestros padres no nos dieron las cosas que necesitábamos a A nivel nivel emocional, emocional. pero también a veces es como tener un poco de compasión hacia ellos, de decir, mira, es que, bueno, que siempre lo decimos, ¿no? Hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían,
Pero es que luego hay otras circunstancias que ya ni siquiera las herramientas emocionales que tenían, sino que es que el propio contexto económico pues no lo favorecía. Que si a lo mejor hubiesen tenido, como hablamos, dinero para no tener que trabajar y poder dedicarnos todo el tiempo a nosotros, pues quizás el tipo de trauma serían diferentes. Pero hay muchas veces en las que situaciones de personas de clase baja es que no queda otra que estar con dos personas con dos sueldos y aún así quizá nos cuesta llegar a fin de mes. Entonces, creo que eso es importante, pero también poder poner sobre la mesa en que aunque los padres no pudiesen hacerlo mejor, eso no significa que eso no genere una herida. ¿No? Porque sí que también me encuentro como personas que idealizan mucho a sus padres y que como que se sienten culpables de decir, jolín, es que mis padres no están conmigo. Bueno, pero es que claro, yo entiendo que tienen el negocio familiar, que no veas a conmigo, ¿no? Como que les sabe muy mal, se les despierta mucha culpa de ni siquiera poder decir, porque enseguida es como, pero mis padres son muy buenos padres, que me han dado muy buena vida. Sí, pero pueden ser dos realidades que coexistan, ¿sabes? El entender que mis padres no lo podían hacer de otra forma, no sabían hacerlo y que no había maldad, y que a mí me pudiera doler sentirme sola en mi infancia. Exacto. Es que son dos cosas que pueden encajar. Exacto. Y que me parece que es importante como hablar ahí de responsabilidad, o sea, que no lo estamos culpando, no estamos demonizándolo, pero eran los adultos de la situación, eran los padres y madres, y tenían la responsabilidad de ayudarte a regular tus emociones, de darte una casa, de darte una comida, a pasar tiempo contigo, de ayudarte con los deberes. Entonces, si no lo quisieron hacer porque sus circunstancias no se lo permitían, no lo vamos a demonizar, pero era su responsabilidad O sea, tú hacerlo. tenías derecho a recibir eso como niño. Exacto. Y era el deber de ellos poder dártelo. Si no te lo han podido dar, pues bueno, pero eso va a generar una herida. Entonces tienes derecho a sentirte dolido por eso. Claro, pero aquí al final hablamos de los hijos, de los padres, cuando lo de siempre es una cosa como más grande, ¿no? Es que si el sistema te obliga a trabajar 8 horas o más, o 8 horas partidas, porque si no, no llegas a fin de mes, ¿sabes? Como que al final estamos también como repartiendo las responsabilidades entre padres e hijos y hay como otra cosa más arriba, ¿sabes? Que nos cuesta mucho ver. Esto, por ejemplo, se ve mucho con los permisos de maternidad y paternidad, ¿no? Después de tener un bebé. Hay países que es 1 año. Claro. Pues así es mucho más fácil conciliar. Y aquí con 4 mesecitos tienes que dejar una criatura en manos de otra persona, es que eso ya hasta biológicamente me parece como horrible, ¿no? Pero claro, si tú tienes 1 año, Claro. puedes estar mucho más presente. O sea, esta parte de políticas, ¿no? O sea, de acciones que se toman, pues si yo puedo estar más presente, mi crianza el primer año, aunque sea, oye, Claro. Es que va a cambiar toda la perspectiva de la crianza. También porque pues, lo que tú comentabas, claro, llegas tan agotado después de todo ese trabajo a casa que es muy difícil ser paciente con, venga, los deberes, venga, que no has hecho la tarea hoy, qué bien, venga, vamos a disciplina positiva, ¿no? Vamos a intentar. sí. Se lo más complicado. Porque no hay niñas que te dicen, ah, sí, la hora de ducharme, yo me meto solo a la bañera, mami. Los deberes ya están hechos, mamá, llegan y estaban hechos. Entonces, un niño, por el propio desarrollo que tiene, va a generar trabajo. Sí, Y si llegas a casa con cero energía claro, y pierdes un día de paciencia, encima ya soy mala madre. exacto, Porque he perdido la paciencia. Ya, bueno, pues es que ni a lo mejor tu vasito ya estaba lleno y has de una gota más al colmo el vaso y bueno, pues somos humanos y hemos explotado. exacto. Y el otro día leía un poco al respecto de eso, que me parece también muy interesante cómo a nivel generacional nos hemos ido volviendo como cada vez más individuales y muchas de estas tareas de crianza ahora se circunscriben un poco a la pareja y antes eran tareas un poco más comunitarias, ¿no? Antes en los pueblos pues era más fácil porque teníamos toda la puerta abierta, anda, súbete con la Pepi que yo tengo que ir a comprar. Y los niños se subían y si no te estaba tu pareja te lo cuidaba la vecina, si tú te ponías mala, si llamabas a alguien que te llevaba a los niños al cole. Casi siempre tu familia vivía más cerca también. Exacto. Entonces se llama como una red en la que entre todos nos sostenemos. Pero ahora que cada vez es más individual y somos, yo tengo para contar quién está dentro de mi familia, o sea, y de mi casa, es que se vuelve como todo esto mucho más difícil. Y claro, ya estamos hablando de la familia un poco más normativa, de una pareja heterosexual y la familia, pero claro, familias monoparentales, esto ya de la conciliación, es que estamos hablando de otro tema
concretamente. Ujú. Recuerdo unas entrevistas que hicieron pues creo que fue una sexta, que hablaban un poco de cómo vivían las vacaciones de los niños en verano en familias, en barrios ricos y en barrios obreros. Y claro, las ediciones eran totalmente diferentes, ¿no? En barrio obrero se vivía como, pues es que ahora no sé, pues tengo que depender de familiares que puedan estar con los niños, ¿qué tal? En los barrios ricos. Está genial porque los hemos metido en un campamento y están ahí, luego las actividades y así vamos tirando. Y luego me lo recoge la chica que nos hace la casa. Exacto, y le preguntaban a una, ¿y cuánto te cuesta ese campamento? Y decía, 2.100 euros. Como claro, hombre, si tienes 2.000 euros para pagar todo eso, vas a vivir de una manera mucho más desahogada la crianza que si ahora mis niños se vienen a casa, es que ahora cómo lo hago. Porque claro, es que eso incluso durante el periodo escolar, si mi niño se pone malo y yo tengo que trabajar, ¿qué hago? Ya. Es que, ¿qué hago con mi hijo? Entonces, ¿cómo no va a generar eso estrés? ¿Cómo no va a generar eso ansiedad? Claro, y aquí porque estamos hablando solo como de la crianza, ¿no? De cómo compagino trabajo, descanso y crianza, ¿no? Que es como lo mínimo y entiendo que también lo prioritario cuando tienes unos niños, ¿no? Pero ¿y dónde queda también todo lo demás? ¿Dónde queda el tiempo para la pareja? Yo he tenido en consulta padres que a lo mejor les digo, oye, ¿tenéis alguien con quien dejarlo para que vosotros tenéis un ratito? Si hace 7 años que no tenemos un ratito. Y yo, "Ah, pero bueno, o sea, pero claro, no es porque no quieran, es porque también te pones en piloto automático a sobrevivir y dices, ostras, que han pasado 7 años Claro, y no hemos tenido un plan solos nunca, exacto. ¿sabes? Entonces, si ya es difícil trabajo y niños, mete pareja, mete salud, mete ir al gym, mete leer, mete hobbies. Y también como estamos en esta cultura, ¿no? De producir, de hacerlo todo, de que parece que si no tienes un hobby, si no haces escalada o crossfit o lees o tal, tu vida no es suficiente. Entonces, es una ansiedad, debería estar leyendo, debería estar entrenando, debería también estar haciendo arte y debería trabajar y debería promocionar y debería criar y es como, a ver. Efectivamente. Y claro, y cuántas parejas no nos viene una terapia de pareja. ¿Y cuándo empieza nuestro problema? Cuando tuvimos al peque, porque ya empieza a haber poco tiempo para dedicar a otras áreas, y siento que una de las que muchas veces se repercute es la pareja. Pero eso así, ¿eh? ¿Desde cuándo? Sí, desde que tuvimos a la bebé. Claro, ¿qué está pasando ahí? Y con eso, cuando empiezas a ver los espacios que les queda a la pareja para tener tiempo de intimidad, cero. Bueno, eso seguro, ¿no? O sea, además de que no se pueden coordinar en tiempo por las exigencias del día a día en tiempo de pareja, pero ahí también es donde muchas veces vienen a consulta madres quemadísimas diciendo es que lo tengo que hacer todo yo. Y siempre había esta cosa de, bueno, mi marido me ayuda, no me ayuda. Tal. Es como no es cuestión de ayudar, es una cuestión de corresponsabilidad. No, a las mujeres no les aligera nada de peso que el marido les pregunte, ¿visto a la niña? Vístela, y punto. Deberías saber dónde está la ropa, ¿no? Pero si todo tiene que pasar por el filtro de la madre, ya sea logísticamente a nivel mental que haciéndolo, es donde también empiezan a aparecer como muchísimos roces, ¿no? De, soy yo la que tiene que hacer el carrito tal, la que sabe dónde tiene las cosas, la que siempre le cambia, la que va viendo que ya no le está la ropita y le tengo que comprar. Claro. Y entonces ahí aparecen roces, más si tenemos nulo tiempo de pareja, pues encima no hay nada que nos conecte, solo cosas que nos distancian. Y esa excusa de, ay, pero a mí me lo pidió. Bueno, Pues haberme lo dicho y yo lo hago. Es como, no, pero entonces está bien como colocarle a la mujer el rol de supervisora, ¿no? Que yo me tengo que encargar de ver lo que falta y de ir mandando. Como que aquí, entonces no somos un equipo, entonces yo soy por encima. yo estoy supervisando y delegando, ¿no? Es como tú también deberías saber si quieran bañar o no. Claro, ir viendo estas cosas y poder ir haciéndolo. Claro, es que aquí yo creo que muchas veces los hombres pecan de eso, de haberme lo dicho, haberme lo pedido, pero si yo te ayudo, si me lo dices. Si tú me dices que ponga la lavadora, la pongo. Vamos a ver, Federico, ¿no estás viendo tú ahí Efectivamente. el cesto de la ropa ya desbordando? Ponlo tú. Es que claro, es igual que a mi hijo de 7 años le digo, quita la mesa y la quita, pero no tengo que ir detrás de él. Él, un niño sí, pero Claro. mi marido no le gustaría tener que ir detrás. Decía, entonces esto, así. Y esa logística mental cansa mucho, ¿eh? Agota un montón porque realmente no te puedes como desprender de nada. Si lo tienes que ir controlando tú. Sí, Claro. totalmente. ¿Sientes que este vídeo nos está quedando, este podcast, muy anticonceptivo? Como que le estamos quitando a la gente ganas de tener Es, cosas que conciliar. espero que no. No, porque bueno, o sea, creo que el problema no son los niños. Si los niños son un amor, si son
maravillosos y estupendos. Sí, creo que es que el contexto no acompaña. Eso. El contexto y sobre todo a las mujeres, ¿no? Pero que en general no acompañan a nivel laboral y a nivel comunitario, porque ya no vivimos de esa forma, luego a nivel de pareja, tal. Entonces al final es como, es duro. Entonces, bueno, creo que también es interesante, no como hablar tan, no por hablar puramente de la crianza, ¿no? Pero, jolín, también son cosas a tener en cuenta de cara a tener un hijo. Sí, No solo hay que tener hijos pensando qué mono va a ser, ¿no? ¿Qué mofletitos va a tener? Sí, pero hay que responsabilizarse en muchas cosas. claro. ¿Y cómo va a caber en tu agenda de qué tiempo vas a dedicarle a eso? ¿Cómo vais a encontrar tiempo en la pareja? Y también, ¿qué, o sea, cómo enfocáis cada persona de la pareja el tener, o sea, la crianza, ¿no? O la educación del niño? Porque que tu pareja sea muy buena contigo no significa necesariamente que vais a coincidir en cómo hacer la crianza, ¿no? Y eso también genera muchos roces en la pareja. Sí, porque creo que hay cosas que se deberían hablar antes, ¿no? Sí, Y no se hablan bueno, la ilusión de tener un bebé que siempre es muy mono, ¿no? Pero al final hay muchas cosas que tener en cuenta. Y es claro. verdad que al final hemos hablado muchas cosas y ¿de quién es la culpa? Pues mira, yo si hubiera que echar una culpa se la echaba al sistema. Sí, ¿Sabes? Porque, pues eso, porque al final que nos cueste estar presentes en la crianza, pues tiene que ver mucho con eso, ¿no? Pero a la vez dar el toquecito de responsabilidad a los padres de, ya, pero vosotros sois los adultos y tenéis que proporcionar esto a los niños y a ver entre eso cómo podemos jugar. exacto. Y como esa necesidad de analizar esto para que no nos sintamos tampoco responsables ni culpables de es que siento que no llego a todo, entonces será culpa mía. Como, no, es que es normal que no llegues a todo. Es que en otros momentos históricos también, es que no hace tanto tiempo, económicamente no es algo tan difícil. Entonces, con un sueldo te permitía comprarte tu casa y comprarte la segunda vivienda, y ahora con dos no llega ni con un alquiler. Entonces, que eso también hay que tener en cuenta un poco el contexto en el que vivimos para colocar esa parte de responsabilidad, y desde ahí sabemos que no vivimos en un mundo de Yuppie, o sea, que sabemos que eso está ahí, que hay mucha dificultad para conciliar las cosas, y cuando nos damos en consulta por el paciente, le decimos, bueno, busca los momentitos que tengáis para pareja que se puedan en vuestras circunstancias. Si es una vez al mes que solo dejáis con unos amigos, pues es una vez al mes. Pero bueno, pues ahora hay que buscar, ¿no? Como esos huecos dentro de todo este análisis estructurado. Como que siempre es verdad que hay una pequeña parte de agencia que tenemos, pero que es importante analizar el resto. Al final, si estamos en el día a día como con el sistema nervioso súper alerta apagando fuegos, va a ser muy difícil desconectar al llegar a casa o estar tranquilos y cuando llegas a casa hay muchas más cosas que hacer. Entonces, sí, o sea, es normal tener ansiedad, pero no es porque nosotros estemos mal, sino porque es difícil mantener toda esa conciliación. Y bueno, al final nos apetecía también dedicar un ratito a este tema porque es algo que vemos mucho en consulta y que genera mucha malestar y nos apetecía visibilizarlo un poquito. Sí, Esperamos que os haya gustado. Si queréis comentarnos cualquier cosa, más sugerencias, estamos abiertos a ellos. Seguidnos en redes, en todas ellas. Y nos vemos en el próximo episodio. nos vemos. Chao. Chao.